Hola, ¿cómo estás? En breve vamos a hablar de inteligencia emocional y cómo utilizarla para mejorar tu vida. Quédate que en minutos comenzamos. Bueno, vamos a esperar un instante. Se suman las personas que normalmente escuchan la charla y después la vamos a desarrollar. Este es un tema súper interesante de cómo mejorar o cómo trabajar la inteligencia emocional. Ser inteligente en la parte emocional trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios. Buen día, Sara, ¿cómo estás? Ya estamos volviendo al ruedo, luego de algunos compromisos en estos horarios. Así que bueno, la idea del trabajo con las emociones, sobre todo ser inteligente emocionalmente, es súper beneficioso. Súper beneficioso. No solamente para la Sarita, no solamente para el trabajo personal, sino también para poder relacionarnos con otras personas. Buen día, Ciro. Ciro. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo utilizar la inteligencia emocional, sobre todo para beneficiarnos de nuestra vida, para liderar nuestra vida. Buen día, Ciro. Está basada en tres libros. Tres libros que, si tienen posibilidades de leerlos, les va a sumar muchísimo. Inteligencia emocional, de Daniel Goleman. El liderazgo primario, también de Goleman, de Bayazid Maki. Y un tercer libro que es Agilidad Emocional, de Susan David. Estos tres libros realmente aportan muchísimo, cada uno obviamente desde su visión. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es un poquito lo que desarrollan estos autores en esos libros. Entonces, ¿cuáles son las ideas generales que vamos a ver en la charla de hoy? Buen día a los que se van uniendo. ¿Cuáles son las ideas generales? Bueno, vamos a hablar de qué es la inteligencia emocional, el papel de las emociones en nuestras vidas, la flexibilidad emocional, la identificación de valores personales, el gestionar las emociones en el trabajo y en la vida real. Me parecen dos cosas distintas, pero son muy parecidas. Después vamos a ver cómo se desbloquean o por qué hay que desbloquear las historias limitantes. Esta es una parte muy linda y súper interesante de entender. Después también vamos a ver el beneficio de cultivar relaciones emocionalmente ágiles. Bueno, y el plan de acción personal que cada uno puede tener para liderar cada uno su propia vida. Cuando hablamos de liderar es hacernos cargo de nuestras vidas, hacernos responsables. Es una palabra que pesa muchísimo, pero es realmente liberadora. Cuando hablamos de responsabilidad, siempre se le pone mucho peso, pero en realidad cuando uno es responsable, sobre todo de sus propios actos, de sus propios pensamientos, de su propia vida, es liberador. Bien, tomo mate y empezamos. Entonces, vamos a hacer la introducción a lo que sería la inteligencia emocional. Entonces,
necesitamos entender qué es la inteligencia emocional y por qué es súper importante para nuestro bienestar y nuestro éxito personal. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de identificar, comprender y manejar nuestras emociones, así como las emociones de los demás, no solamente las nuestras. Nosotros somos dueños de nuestras emociones, pero también debemos saber cómo manejar cuando otras personas emocionan, dependiendo de qué tipo de emoción. Se pueden, en los libros que mencioné, definen 5 componentes clave. La autoconciencia. ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes de nuestras emociones, debemos saber qué emociones estamos transitando o qué emociones dominan nuestra vida. Pero ya el hecho de saber nos da un gran poder, ¿no? Bueno, estoy enojado, estoy triste y así. Todas las emociones que vayan surgiendo. La autoconciencia es una. Otra es la autorregulación. Saber manejar nuestras emociones en forma adecuada. Yo puedo estar enojado, pero puedo como dosificar ese enojo. Entonces, es un arte saber controlar la cantidad de enojo en el momento justo y con la persona justa, porque muchas veces nos enojamos por otras cosas y trasladamos ese enojo a otros lugares. Entonces, la autorregulación es muy importante. También una cosa es poder manifestar, estoy enojado por tal cosa, ténganme paciencia. O bueno, por lo menos que la otra persona sepa, si están interactuando con personas, que hay una situación que las hace emocional y que ustedes están tratando de regularse ante esa situación. Es muy importante. Otro de los componentes clave es la motivación, ¿no? Poder utilizar las emociones o saber cómo utilizar las emociones para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, si alguna situación me emociona, por ejemplo, me da mucho enojo no poder, por ejemplo, correr 1 kilómetro, entonces que ese enojo me sea un motivo, o esa situación, esa emoción que sea un motivo para poder ponerme a entrenar y poder correr 1 kilómetro, por ejemplo. Y así podemos trasladarlos a un montón de cosas, y dependiendo de las emociones, ¿no? Otra de los componentes claves es la empatía. ¿No? La empatía me va a permitir comprender la emoción del otro, comprender la emoción de los demás y entender que el otro también emociona. Que muchas veces puede ser que yo le hago sentir esa emoción o que bueno, ya viene por otra situación y saber entender que está enojado, que está triste, que está, bueno, la emoción que tenga, ¿no? Que está ansioso, que tiene miedo. Bueno, entonces, comprender la emoción me genera empatía y puedo ser más flexible también en la situación con la otra persona. Y otro componente es generar una habilidad social. Generar una habilidad social me va a dar la posibilidad de gestionar relaciones, sobre todo interpersonales, ¿sí? y de manera efectiva, obviamente. Eso es muy importante. Bien, entonces, estas habilidades son fundamentales o son muy importantes para el éxito en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Poder tener conciencia de nuestras emociones, poder regularizarlas, que la emoción sea la motivación para mejorar algo o para evitar algo o para el motivo que sea, tener empatía con la otra persona que está emocionando y obviamente poder a través de esto tener habilidades sociales, sobre todo con las relaciones interpersonales, que pueden ser familiares, pueden ser amistades, pueden ser del trabajo, pueden ser bueno, de cualquier motivo. ¿Por qué son fundamentales también? Porque nos van a permitir manejar de mejor manera el estrés.
obviamente, y todos los conflictos y las situaciones que se generan de manera interpersonal y sobre todo en las relaciones, ¿no? Las relaciones que tenemos con otras personas. El papel de las emociones en nuestras vidas. ¿Cómo influyen las emociones en la toma de decisiones, ¿no? Y también tenemos que poder reconocer cómo las emociones van teniendo como una función evolutiva, cómo van evolucionando. Entonces hay que saber reconocerlas, ¿no? Entonces, las emociones son muy importantes, no solamente para la vida, sino para la supervivencia. Es muy importante poder reconocer estas emociones, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, las emociones siempre van a estar diseñadas, bueno, en realidad no están diseñadas, sino vienen para ayudarnos a reaccionar ante situaciones que normalmente son de peligro o también en su opuesto de recompensa, ¿no? Hay emociones que nos permiten sobrevivir y otras que nos permiten tener recompensa. Entonces, la modernidad, la vida nueva, la vida moderna, si no sabemos gestionar estas respuestas, la del miedo y la de la recompensa, pueden causar problemas. Mucho miedo o mucha recompensa. Entonces puede ser problemático. Entonces, las emociones como el miedo, la ira, la tristeza, todas las emociones generalmente relacionadas a como una pérdida o al miedo a la pérdida, generalmente no nos dejan pensar bien, y se toman decisiones por impulso del momento, sin poder racionarlo, sin poder pensarlo, sin poder estudiar la decisión. Por eso siempre ante una toma de decisión y hay una emoción en el medio, por ejemplo, generalmente cuando uno le entusiasma comprar algo, tiene ganas de comprarse algo y demás, por emoción, porque le gustó o por lo que sea. Entonces, tomarse unos instantes para poder analizarlo. ¿Lo puedo pagar? Por ejemplo, ¿no? ¿Puedo pagar? ¿En cuántas veces lo voy a pagar? ¿No me voy a endeudar por esto? Bueno, no le voy a hacer nada mal a nadie con esto. Bueno, por eso a veces hay decisiones impulsivas, sobre todo cuando están las emociones en el medio, que deberíamos tomarnos un instante y poder meditarlo. Yo le digo meditar, pero es pensarlo, analizarlo, estudiarlo, ver las posibilidades de esa decisión que voy a tomar, que generalmente está inicialmente manejada por una emoción, por un impulso. Esas decisiones generalmente pueden salir bien o no. Entonces hay que poder regularlas para que podamos pensar sobre la decisión que vamos a tomar. Tenemos que aprender a ser conscientes de las emociones y encontrar las formas a través de... Hay muchas actividades que nos permiten poder reconocer, poder tener incidencia sobre las emociones. Sobre todo para que las emociones no nos controlen a nosotros. Por ejemplo, la respiración es clave. Aquellos que hacen alguna práctica como Tai Chi o meditación, los que estuvieron en el último taller que di, hablamos mucho de cómo controlar la respiración y la incidencia que tiene en nuestras emociones. Cuando hablamos de emociones, por ejemplo, siempre yo hablo de dos modos: modo supervivencia o modo vivencia. El modo supervivencia, bueno, las emociones del miedo. Todas las que están relacionadas al miedo son emociones de supervivencia. Entonces, obviamente, nuestro cerebro, su principal objetivo es mantenernos con vida. Entonces vamos a reaccionar para mantenernos con vida. Solo que muchas veces
eh, no, no, no es la vida lo que está en juego, sino es lo que nosotros pensamos. Entonces, bueno, pero el cerebro no lo sabe, el cerebro interpreta de estoy tranquilo o estoy intranquilo. Si estoy tranquilo, mi vida no corre peligro. Si estoy intranquilo, mi vida, a nivel supervivencia estamos hablando, mi vida puede correr peligro. Entonces, cuando estamos en modo supervivencia, todos nuestros sentidos, todas nuestras emociones están en modo alerta, están activados. Entonces es muy difícil poder pensar tranquilamente si yo estoy preparado para luchar o para huir. Y cuando yo empiezo a regular mis emociones, empiezo a tener incidencia sobre lo que voy sintiendo, empiezo a ponerme en modo vivencia, supervivencia o vivencia. En modo vivencia es donde uno puede disfrutar de mejor manera, estar más relajado, poder aceptar, poder pensar, poder disfrutar sin las tensiones, sin el miedo de que algo malo va a pasar. Ahí se entrena todo esto, se entrena. Meditación, bueno, todo lo que sea autoconocimiento, todo el trabajo de autoconocimiento y todo el trabajo que me lleve a desacelerar, a hacernos más conscientes de nosotros mismos. Otro de los puntos es la flexibilidad emocional. Otros, dentro de los autores, hablan de la agilidad emocional. Este punto es poder desarrollar una capacidad para adaptarse emocionalmente a las diferentes situaciones. Esto es súper interesante. La agilidad emocional es la capacidad de aceptar y enfrentar las emociones difíciles de manera flexible, en lugar de reprimirlas o de ser arrastrados por ello, ¿no? Estoy enojado y no lo manifiesto, o estoy enojado y exploto, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vida siempre nos da situaciones incómodas, nos dan emociones incómodas todo el tiempo. El miedo sobre todo, ¿no? Y el miedo, la vergüenza, bueno, la ansiedad. Todos conocemos gente ansiosa o miedosa. En demasía, estamos en demasía, ¿no? Las emociones nos ayudan con la vida, pero si nos dominan, si están excedidas, bueno, vamos a depender de ellas todo el tiempo. Entonces, la clave de todo esto, para poder desarrollar esa flexibilidad emocional o tener cierta agilidad emocional, es no evitarlas, sino poder hacer espacio para ellas, ¿no? Dejarlas que aparezcan, dejarlas que se manifiesten. ¿Y qué aprendo de estas emociones? ¿Qué me enseñan estas emociones? Por eso necesito sentarme a pensar o ser muy, muy controlado en lo que va sucediendo. Que nosotros aceptemos las emociones no significa que nos vamos a rendir a una emoción, sino que la entendemos, es aprender a convivir con una emoción. Convivir con la emoción no me va a sacar la posibilidad de avanzar hacia aquellos objetivos de mi vida. Tengo que aprender a convivir. Si yo tengo mucho miedo, obviamente tengo miedo a salir a buscar trabajo, y si yo la dejo actuar y es más fácil, también, bueno, hay un tema de zona de confort, pero si me da miedo y no me hago amigo de mis emociones, no las conozco, no me pongo en paz con mis propias emociones, me van a dominar y van a ser ellas las que manejen el rumbo de mi vida. Entonces, y acá hay algo interesante, hablábamos de flexibilidad emocional o de agilidad emocional. Entonces, el cuerpo es el reflejo de nuestra mente. Entonces, un cuerpo rígido nos va a dar
rigidez emocional, rigidez mental, en todos los aspectos. Algunos más trabajados emocionalmente pueden tener cierta flexibilidad en su estructura, pero en relación nuestro cuerpo es como es afuera es adentro. Entonces un cuerpo flexible, un cuerpo ágil también nos va a reflejar pensamientos flexibles, ideas flexibles, ágiles, pensamientos ágiles, ¿no? Y también, bueno, obviamente reflejado en las emociones. Así que a ponerse a movilizar, a ponerse a estirar y demás. Otro de los puntos importantes es identificar los valores personales, ¿no? A veces podemos conectar nuestras emociones con nuestros valores, los valores personales, ¿no? Los valores son los principios fundamentales que guían nuestras decisiones y nuestras acciones, nuestra base de acción. Cuando nuestras acciones están alineadas a nuestros valores, cuando tienen coherencia y tienen congruencia en relación a nuestros valores, nos vamos a sentir como que tenemos un sentido, que hay un propósito para nuestra vida, ¿no? Y es como que nos sentimos auténticos. Es como, por ejemplo, ¿no? Yo digo que no tengo miedo, pero en el fondo me muero de miedo. Entonces, el valor es proteger al máximo mi vida, cueste lo que cueste. Y a veces cuesta trabajo, cuesta dinero, cuesta situaciones sociales, un montón de cosas. Pero bueno, es mi valor. Pero si mi valor es eso y yo digo otra cosa, entonces no tengo un sentido de autenticidad, no estoy diciendo una verdad, no es coherente lo que siento, lo que hago y lo que digo. Entonces son los valores generalmente nos dan la posibilidad de alinearnos, de ser coherentes y ser íntegros. Entonces, reconociendo nuestros valores, vamos a darle más importancia a vivir según nuestros valores y no a las emociones que normalmente vienen y se van, a una emoción pasajera, por ejemplo, ¿no? Pasa una situación injusta y yo me enojo por una situación injusta y me dejo llevar por eso y no sigo mis valores, más allá de que pueda ser real o no en la injusticia que estoy viendo. Identificar los valores nos va a ayudar a tomar decisiones más conscientes y sobre todo conscientes y alineadas a lo que para nosotros es más importante, en vez de reaccionar impulsivamente, sobre todo con nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, algunos de los valores, cada uno tiene obviamente sus propios valores, pero algunos de los valores más comunes en la mayoría de las personas son, por ejemplo, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, el amor, la solidaridad, la justicia, la tolerancia, la gratitud, la perseverancia, la generosidad. Y podemos, por ejemplo, ver esto acá, para mí uno muy importante que es la salud. Entonces, cada uno pueden tener muchos, pueden tener algunos. Identifiquen cuáles son los más importantes, hacen la base de su vida y traten de conectarse con las emociones, con sus propios valores. Acá la siguiente, algo re importante, súper importante, que es cómo gestionar las emociones en el trabajo y en la vida personal. Son muy parecidas. Dependiendo cómo uno en qué situación esté, porque puede ser jefe, puede ser líder, puede ser empleado, puede ser autoempleado, puede ser inversor, bueno, hay un montón de factores, pero todos en estos contextos, tanto en las relaciones personales o en el contexto de trabajo, es muy importante poder gestionar nuestras emociones, ¿no?
los autores de los libros que hoy les mencioné, sobre todo Daniel Goleman, nos identifica 6 estilos de liderazgo. Liderazgo basados en la inteligencia emocional. Obviamente, y cada uno de ellos se va a aplicar en diferentes circunstancias. Estamos hablando de que esto en cualquier momento lo podemos traspolar a todo, ¿no? Entonces, el liderazgo coercitivo. Coercitivo. Esto es, exige cumplimiento inmediato. Pueden ponerlo en cualquier situación, ¿no? Conmigo mismo, con otras personas, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes. Bueno, generalmente es de una posición de liderazgo, ¿no? Pero llevémoslo a la vida. Después lo podemos polarizar en distintas líneas, ¿no? Entonces, el coercitivo, ¿no? El que exige cumplimiento inmediato. El orientador, donde marca el camino y guía hacia una visión. Generalmente los que enseñamos, los instructores, los que están a cargo de enseñar a personas, tenemos esta parte muy bien trabajada. Algunos. El afiliativo, ¿no? Este es digamos, una de las gestiones y una forma de liderar que es muy interesante y es uno de los que mucha gente les gusta, ¿no? Es aquellas personas, aquellas personas que en su liderazgo son como afiliativos, ¿no? Estas personas crean armonía en su entorno y obviamente implican el fortalecimiento de las relaciones, ¿no? Esto es muy social, ¿no? Las personas que buscan la unión, que haya armonía en los grupos y demás. La parte del liderazgo democrático, el que fomenta la participación, súper interesante también. Este es un liderazgo muy bonito, donde ayudamos a otros que también se animen a hacer o se animen a participar. Después tenemos el liderazgo con el ejemplo, el liderazgo ejemplar. Es aquel que muestra, el que lidera con el ejemplo, ¿no? Es el que hace junto con el grupo, ¿no? El que hace, sobre todo si tenemos que tenemos gente a cargo, el padre de familia, la madre de familia, la persona que está a cargo de alumnos, la persona que está a cargo de empleados, o ya sea como jefe o como jefe de sección, lo que sea, ¿no? Es una forma, una de las mejores, para mí entender, una de las mejores formas, ¿no? Teniendo en cuenta que no todos tenemos la misma posibilidad de hacer como el que lo hace, o también tenemos la posibilidad de hacer mejor que el que lo hace. Eso sería lo ideal, ¿no? En el caso de los que enseñamos actividades, por ejemplo, una de las metas, uno de los objetivos es que el alumno supere al maestro. Eso es para lo que uno trabaja, ¿no? También hay que identificar que hay personas que practican, que hay alumnos y que hay discípulos. O sea, una diferencia muy grande entre eso, ¿no? En esta época hay muchos practicantes, pocos alumnos y muy poquitos discípulos. Pero la idea es esa, ¿no? Cuando el liderazgo ejemplar. Y después el liderazgo del entrenador o del coach, el coaching, como le dicen ahora, coaching en inglés, es ayudar a los demás a desarrollarse, ¿no? Tener esa capacidad de ayudar al otro a que se desarrolle. Cuando uno está emocionalmente, lidera sus emociones o tiene inteligencia emocional, sabe cuándo aplicar cada estilo para mejorar el rendimiento
y obviamente mantener el bienestar del equipo o de las personas que estamos a cargo o que, digamos, que tenemos cierto liderazgo. Muy importante para el trabajo con las emociones y para poder tener flexibilidad emocional o agilidad mental es identificar las historias que nos limitan, las historias que nos contamos o las historias que nos contaron y que nosotros las creemos como ciertas. Estas son historias limitantes. Entonces, lamentablemente muchas veces nos quedamos atrapados en estas historias limitantes. ¿Por qué? Porque las repetimos constantemente. Un ejemplo de una historia limitante es, por ejemplo, cuando éramos niños o a un niño uno le dice, vos no vas a poder ser maestro de escuela, por ejemplo. Y el chico tiene su ilusión de ser maestro de escuela, porque va a la escuela y su ídola es la maestra o los maestros y tiene admiración por las personas que enseñan y demás. Pero si en la casa, por alguna razón, los adultos responsables o las personas que están en su entorno que tienen cierta incidencia sobre este niño le van diciendo, bueno, vos no vas a ser nunca maestro, vos no podés ser maestro, ¿qué vas a ser maestro vos? Entonces el niño, de tanto que se lo repiten, lo empieza a repetir en su mente y puede ser influyente en su futuro. Entonces, ¿qué historias limitantes nos repetimos en nuestra mente? ¿Cuáles son nuestras y cuáles son de otras personas? ¿O cuáles son de la cultura? ¿O cuáles son de la religión y demás? Estas historias generalmente son cuentos cuentos internos o narrativas internas que nos vamos diciendo quiénes somos, qué podemos lograr y qué no. Esto puedo, esto no puedo. Y lo que no puedo, seguramente no voy a poder. Pero fíjense, si ustedes pueden, y lo que ustedes creen, están convencidos, o creen que pueden y lo logran, imagínense si podemos desbloquear, liberar todas esas creencias limitantes. En cualquier área, puede ser de trabajo, puede ser de salud, puede ser de relaciones personales, puede ser de dinero, puede ser de lo que sea, de viajes, lo que sea. Entonces, ¿qué historias nos contamos? ¿Qué historias nos narramos? ¿Qué historias nos creemos? ¿O qué historias nos dijeron que nosotros le hacemos verdad? ¿Será verdad? Y muchas veces parte de estas historias se van creando por las emociones mal manejadas. Una emoción mal manejada nos puede hacer creer una historia que nos va a limitar mentalmente, emocionalmente y en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, si a una historia le sumamos emoción, eso tiene un poder increíble. Yo puedo tener una historia sin emoción y no pasa nada, no se graba. La emoción no surge por esa historia. Ahora, pero si esa historia yo la cargo de emoción y cada vez que la cuento internamente o externamente aparece la emoción, bueno, es una emoción que me maneja o que en su momento fue una emoción muy mal manejada. Por ejemplo, ¿no? Hay un dicho que es súper común, ¿no? Que cuando una persona por alguna cuestión se quemó con leche, el dicho dice, ve una vaca y llora. Entonces, sí, a ver, hay que ver cuál fue el accidente y si podemos racionalizar ese accidente, por qué sucedió, que esto y lo otro, y podemos minimizar, dependiendo de la intensidad de ese accidente, ¿no? Si fue muy fuerte, bueno, obviamente va a generar una cosa muy, muy fuerte para trabajar a nivel emocional y a trauma, ¿no? Que se llama trauma. El trauma es una situación más una emoción elevada digamos, en un nivel muy, muy alto, difícil de manejar. Entonces, cada vez que aparece una situación parecida, se encienden las luces rojas de nuestro tablero mental y bueno,
obviamente no podemos manejarlo, ¿no? Aparece la emoción y la emoción, si no la tenemos controlada, no la tenemos trabajada, nos va a dominar. Entonces, para avanzar en nuestra vida es importante identificar las historias limitantes y comenzar a cuestionarlas. ¿Por qué? ¿Para qué? Empezar a hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué me sucede? ¿Qué pasa cada vez que me sucede? ¿Y si no me sucede? ¿Y si me animo? ¿Y si lo hago? ¿Y si la enfrento? ¿Y si la entiendo? Hacerla consciente, poder hacernos cada vez más conscientes, nos va a permitir poder superar esa situación o poder por lo menos tener mayor flexibilidad, que no me domine, ¿no? Que yo tenga cierta flexibilidad para poder mejorar mi liderazgo, el liderazgo de mi vida. Si yo puedo tener el manejo de esa emoción o de esas emociones que me limitan, obviamente la posibilidad para nuestro crecimiento personal va a ser mucho mayor, y sobre todo también para la parte profesional. Otra parte interesante es poder cultivar relaciones emocionalmente ágiles o flexibles. Para esto necesito identificar mis emociones primero, identificar las emociones de las personas con quien yo me voy a relacionar y tenemos que tener en cuenta que las relaciones son aspectos, parte importantes de nuestra vida. Entonces, por eso la inteligencia emocional siempre va a jugar un papel súper importante en esto, ¿no? Para poder tener empatía, para poder tener la habilidad para escuchar, empatía, compasión, saber escuchar, son habilidades muy importantes para las relaciones sanas. También tengo que identificar si esas relaciones me hacen bien a mí, primero y principal, más allá de que yo pueda tener empatía, pueda escuchar a la otra persona y entender su situación. Ahora, también tengo que identificar si eso me hace bien. Pues yo puedo tener todo esto, pero si la otra persona, normalmente cuando uno empieza a trabajar esto, empezamos a identificar a estas personas, ¿no? A las personas que realmente podemos escuchar, que podemos ser empáticos y tener la capacidad de cultivar esa relación. Pero, ¿y el otro? Entonces tengo que saber tomar decisiones. Muchas veces no podemos alejarnos de las personas la familia, los amigos, las parejas, pero sí podemos decidir qué tiempo, en qué momento, si yo estoy bien para poder reconocer mis emociones, para poder ver si puedo escuchar, si puedo empatizar en ese momento con la persona que tiene otra situación. Muchas veces yo necesito que otra persona empatice conmigo y demás. Así que eso es muy importante y fortalece obviamente las conexiones, sobre todo con las personas que nos rodean. Hablaba de esto, ¿no? Las relaciones que son emocionalmente ágiles o flexibles son las que ambas partes pueden ser auténticas. Ambas partes se pueden comprender y ambas partes pueden manejar los conflictos de manera constructiva. Ambas partes, porque generalmente siempre hay uno que es más flexible que el otro, pero cuando ambas partes, entonces las relaciones realmente crecen y crecen sanamente. Tenemos que saber aprender en el tema de las relaciones si nos están manipulando. Tenemos que reconocer la manipulación. Cuando empieza la manipulación, ¿cómo empieza la manipulación? Cuando uno compra el drama. Entonces, reconociendo la manipulación generalmente es cuando entramos en el drama del otro. Generalmente a nivel familiar se ve mucho. Algo muy típico, ¿no? Es, claro, si no me vienen a ver, no les doy tal cosa. Por ejemplo, ¿no? ¿A alguien le pasó eso?
cuando los papás o la mamá le dicen, si no me crees, no te compro esto. Y para que el chico le diga que lo quiere, o si no me das un beso, o lo que sea, ¿no? Una manipulación afectiva, con la recompensa del otro. Yo lo manipulo diciéndole que le voy a dar algo para que el otro haga algo, por ejemplo. Entonces, manipulación y no comprar el drama. Uno puede ser empático con lo que el otro siente, con lo que el otro le pasa, pero no comprárselo. Algo muy común, hoy muy común, es el tema del dinero. Entonces, que no tengo, que no alcanza, qué sé yo. Sí, bueno. ¿Qué podés hacer para generar más dinero? ¿Qué podés hacer para tener más dinero? ¿Qué podés hacer? Es que no puedo, bueno, gasta hasta donde puedas. Si querés, no sé, pongamos un número. Si ganás 1000 y querés gastar cosas que te van a suponer gastar más de 1000, bueno, planifica los gastos, busca lugares donde algunas cosas se dejan de comprar, otras cosas se compran bueno, se hace una planificación. Pero no debemos comprar el drama, no debemos entrar en la manipulación. Generalmente el que tiene el drama lo repite todo el tiempo y no aprende de eso o no hace nada sobre eso, ya sea lo económico o cualquier otra cosa, generalmente lo afectivo. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes es, cuando uno es empático, es entender lo que al otro le pasa, pero no comprárselo. Yo creo que nadie va a comprar algo feo. Yo puedo entender que está feo, puedo entender que es una situación no agradable, que lo que el otro está pasando, por eso necesitamos ser empáticos. Pero por ser empático, no necesito comprarme el drama. Yo puedo, por ejemplo, yo veo, acá en la ciudad veo generalmente personas en los semáforos que hacen malabares y demás a cambio de un dinero, de un intercambio, ¿no? Sobre todo del que está esperando. Y después también veo, fíjense la diferencia, también veo personas con cartelitos pidiendo, así, paraditos, con cartelitos diciendo no tengo trabajo o no estoy en situación de calle y demás. Fíjense la diferencia, más allá del contexto de cada uno. Uno hace algo para que le retribuyan con un dinero de lo que están, y el otro simplemente se queda ahí esperando. Cada uno compra el drama que quiere. Fíjense eso. Plan de acción personal. Esto, cada uno, obviamente hay que sentarse a hacerlo con la persona, o cada uno debe hacerlo de acuerdo a las metas que uno tenga y demás. Pero esto, podemos crear un plan para empezar a aplicar la inteligencia emocional en la vida diaria. Entonces, para hacer esto necesitamos crear un plan de acción personal, que implica establecer metas alineadas a nuestros valores. Si nuestro valor es la salud, entonces tengo que empezar a hacer cosas relacionadas a mejorar mi salud. Ustedes saben, ya por sentido común ya saben qué puede ser. Por ejemplo, si estoy muy sedentario, tengo que empezar a moverme. Si como mucha comida chatarra, tengo que empezar a comer comida más nutritiva o más natural. Si como mucho, tengo que empezar a comer un poquito menos. Si como, por ejemplo, si tomo mucho alcohol, tengo que empezar a tomar menos alcohol o a tomar más agua. Entonces, bueno, hay un sentido común de equilibrio, pero necesitamos establecer metas claras en relación a nuestros valores. Cada vez que aparezca una emoción, debemos ser conscientes de nuestras emociones. Cada vez que aparece una emoción, tengo que ser consciente, ¿no? Entonces, me enojo, espera que estoy enojado. O esto me enoja, o esto me pone triste, o esto me duele.
Entonces, bueno, después el otro, la empatía del otro puede hacer. Y si el otro no tiene empatía, bueno, yo tengo que saber qué hacer con lo que hace el otro. Cuando hay situaciones difíciles, esto es el desafío, cuando hay situaciones difíciles o situaciones donde realmente tenga que observar mi reacción y comportamiento, es ahí donde voy a poner en práctica la flexibilidad emocional, en las situaciones difíciles. Y yo siempre digo esto, ningún marinero experto se hizo en aguas calmas. El marinero experto generalmente pasó muchas tormentas para poder ser el marinero experto que es hoy. Entonces, navegar en las aguas calmas es súper fácil. Otra de las cosas en las metas diarias es fomentar el autocuidado. Y es muy importante el autocuidado para evitar el agotamiento emocional. El agotamiento emocional nos va a poner en estrés o sobreestrés y luego de eso viene la enfermedad. Entonces, reconociendo las emociones, pudiendo saber cuándo retirarme a tiempo o cuándo decir las cosas a tiempo o cuándo dejar de hacer las cosas a tiempo, es muy importante. Pero esto me lo da obviamente cuando empiezo a reconocer mis emociones. A largo plazo, esta combinación obviamente nos va a permitir liderar mejor nuestra vida o de manera más consciente. Nos va a dar mayor claridad emocional y obviamente el sentido va a tener mayor profundidad. Entonces, para cerrar, la inteligencia emocional o como la flexibilidad emocional también son habilidades que cualquier persona puede desarrollar con el tiempo y con la práctica. Necesitamos querer hacerlo. Estos conceptos no solamente van a ayudar a mejorar nuestras relaciones, sino también nos van a permitir vivir con una manera más veraz, más auténtica y alineándonos a nuestros valores, sobre todo en los momentos o en las situaciones más difíciles. Así que bueno, la reflexión final es: háganse más conscientes de sus emociones, trabajen con su interior, empiecen a observar qué pueden mejorar, qué pueden cambiar para poder tener mayor flexibilidad emocional. Flexibilidad emocional, flexibilidad mental, flexibilidad del cuerpo. Como es adentro, es afuera.